En este vídeo queremos presentar nuestra solución para el análisis de la placa de tórax. Bueno, como sabemos, la placa de tórax no es la misma en atención primaria que en el servicio de radiología, en el servicio de urgencias o incluso en el preoperatorio, ¿no? Entonces, nuestra solución eso lo tiene en cuenta y tiene, pues, digamos, tres productos que pueden ser en uno o bien diferenciados, ¿no? Se puede adquirir cualquiera de los tres productos o los tres en uno, ¿no? En cuanto a la placa de tórax para atención primaria, tenemos que tener en cuenta que el escenario de la atención primaria pues nos refleja una placa, un número muy elevado de placas no patológicas, ¿no? Quizá hasta un 40%, incluso más, de placas son no patológicas, ¿no? Lo que hace nuestra solución es ser muy sensible con la placa no patológica, tan sensible casi hasta un 100%, y nos puede discriminar la no patológica de la patológica. A modo de ejemplo, pongamos que tengamos 100 placas analizadas. Nuestra solución, digamos que analiza y discrimina 30 de esas 100 placas. Digamos que esas 30, la herramienta las discierne como no patológicas con una sensibilidad de prácticamente el 100%. Eso no quiere decir que el resto de los 70 sean patológicas. Es posible que se escapen 2, 4 o 10 placas no patológicas, ¿no? Esto es normal y esto es debido a que una vez está implementado en el hospital o en los centros médicos, sí que vamos variando el umbral para hacer que la herramienta sea lo más adaptable al hospital, ¿no? Y entonces sí que podremos captar, estar más cerca de captar el 100% de todas las placas no patológicas, ¿no? Con el umbral que tenemos actualmente, el umbral universal, ¿no? De sensibilidad y especificidad, seguramente estamos entre un 90 y un 95% del total de las placas no patológicas, ¿no? Este es un ejemplo un poco de casos donde se ha podido automatizar la lectura de la placa de tórax en centros hospitalarios donde tenían mucha placa no patológica, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que se ha podido hacer, ¿no? Ese informe de la placa no patológica se puede presentar ya sea como una segunda lectura en el PACS, como una segunda imagen, o se puede implementar como un pop-up donde el médico tiene que autorizar, y si lo autoriza, pues ese texto se indexa directamente al GIS o al RIS del hospital, o incluso que automáticamente se indexe directamente ese texto al GIS o al RIS, ¿no? Otra posibilidad que tenemos es la placa en un escenario de urgencias, ¿no? La herramienta es muy sensible también en la detección de la placa patológica, y lo que hace es una discriminación, hace una priorización de los casos más relevantes, ¿no? Es decir, que el paciente 3 en este caso ha venido más tarde que el 1, pero es más patológico que el 1 y que el 2, y entonces pues el médico en el workflow verá inicialmente el caso 3, ¿no? Porque es más patológico, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo del texto que nos saldría. Ahora posteriormente veremos un ejemplo un poco más gráfico de lo que nos saldría, ¿no? Y otra posibilidad es el Chess Equality, ¿no? Nosotros podemos hacer, digamos que podemos hacer correr la herramienta habiendo ya analizado la placa por el médico, ¿no? Si tenemos esa placa retrospectivamente del médico analizada y tenemos el informe, la inteligencia artificial lo que hace es que analiza la placa y el informe del médico, y en aquellos casos donde hay una discrepancia, un médico de la empresa vía VPN analizaría esa imagen
y emitiría un segundo informe, ¿no? Aquí, pues, por ejemplo, tenemos ejemplos, ¿no? De en 62.000 placas, pues se han encontrado hallazgos relevantes hasta 104, de los cuales, pues bueno, 40 eran nódulos, ¿no? O sea que siempre el tener este edge quality pues puede ayudar a la ampliación de la sensibilidad, ¿no? Algunos de los clientes a nivel internacional donde están instalados, algunos de los clientes en curso en España, eh, algunos estudios pues bueno, que apoyan, ¿no? Que la atención primaria y la placa de tórax en todos sus escenarios necesita un apoyo tecnológico, ¿no? O sea, se encuentran muchos hallazgos accidentales, la sensibilidad, especificidad de un especialista no es la misma que la de un no especialista bueno, por todo esto es fundamental el que apoyemos a la lectura de la placa de tórax, ¿no? La herramienta analiza hasta 75 patologías, aquí las tenemos, y bueno, uno de los temas interesantes es que analiza la lectura anterior-posterior y la lateral, ¿no? Sabemos que el 30% de las patologías solo se puede analizar con una lectura lateral, ¿no? Nosotros lo que hacemos es conectarnos al PACS, coger la imagen, analizarla y devolver el resultado íntegramente en el flujo del médico. Si lo dicho, ¿no? O sea, se puede enviar el resultado decomizado al PACS y tener una segunda imagen, o que ese texto esté directamente indexado al GIS. En el caso de que sea una imagen patológica, el médico tiene que validarlo. ¿Eh? Eh, bueno, algunas de las preguntas frecuentes, por si tenemos alguna duda, normalmente la inteligencia artificial se instala en el servidor del hospital, y las imágenes no salen del hospital y no hay ninguna información que saca del hospital, a no ser que el hospital pues tenga un sistema cloud, y entonces pues evidentemente nos podemos eh, nos podemos focalizar en el cloud. Algunas de las características de por qué nuestra solución es una solución muy distinta. No lo he comentado al principio, pero esta solución está integrada dentro de una plataforma, donde en esta plataforma podemos ir conectando diferentes soluciones de inteligencia artificial, con lo cual el hospital, digamos que solo sufre una instalación, y habiendo pasado esta instalación ya el resto de soluciones de inteligencia artificial están integradas dentro de esta plataforma, y el hospital puede acceder a cualquiera de ellas. Vamos a ver un poco un ejemplo. Esta es una imagen que analizamos en tiempo real, y veremos un poco cuál es el resultado que nos da la inteligencia artificial, ¿no? Este es el texto que nos daría la inteligencia artificial, y también podemos tener los mapas de calor en el caso de que tengamos más de una patología. Vemos que pues bueno, tenemos ahí los mapas de calor, ¿no? Y esta impresión pues bueno, también la podemos copiar y pegar en el GIS o en el RIS, o lo dicho, ¿no? Directamente podemos indexarlo directamente con nuestro sistema.